¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. En este episodio quiero compartir una entrevista que me han hecho en directo hablando acerca de las habilidades claves que necesitas para la gestión de tu marca personal. Espero que te guste y tomes muchas notas. Hola Fabián, ¿qué tal? Hey, hola, ya estoy por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien, fenomenal. Escuchándote aquí toda animada, con ganas. Perfecto. Pues bueno, le comentaba a los influencers que te dedicas al mundo de la marca personal, como yo. Y bueno, qué mejor que también, yo siempre soy para no hacer las típicas presentaciones de biografía de web, cuéntanos un poquito pues de dónde vienes, Fabián, cómo empieza tu carrera profesional, para que también las personas también se inspiren, ¿no? De que siempre es un buen momento para emprender y cada persona tiene una trayectoria distinta. Así que es. mismo, cuéntanos cómo empieza todo esto para ti. Bueno, nada, en primer lugar, Gladys, gracias de verdad por tener este live conmigo, por la invitación. Me encanta compartir contigo en particular porque me transmite mucha buena energía y espero que este ratito que estemos aquí podamos hacer lo mismo con la gente que nos escucha. Yo soy colombiano, desde el año 2010 tuve la oportunidad de irme de mi país porque me aburrí con el trabajo que tenía. Yo soy ingeniero administrativo y me especialicé en comercio internacional. Y estuve trabajando 5 años en una empresa de logística internacional de carga, de importaciones y exportaciones. Y hubo un momento de mi vida, después de esos 5 años, en los que me di cuenta que no era el trabajo que realmente quería, para lo que había apostado casi 10 años de mi vida. Y eso, pues al final redundó en que lo único que conseguía, el único trabajo que tenía era para hacer lo mismo en otra empresa. Entonces terminé yéndome de la empresa, terminé yéndome del país y me fui para Londres porque tenía esa cosa de que quería aprender inglés. Estuve en Londres una experiencia de unos 4 años, más o menos, y en ese proceso de 4 años, digamos como que me reinventé a nivel profesional. Y ahí fue donde llegó la marca personal a mi vida, en el año 2012. Empecé a investigar un poco de esos temas, primero en inglés, porque era como el trabajo que estaba haciendo dentro de la universidad, en una MBA que hicimos yo con mi esposa en una universidad. Y me empecé a andar en ese tema y empecé a conocer a la gente de habla hispana también que hablaba del tema. Y ahí fue cuando, en el año 2012, empecé a trabajar con personas hablando de marca personal. Y se dio la oportunidad de publicar mi primer libro, se llama Tu Marca Profesional, con una editorial en Barcelona, casualmente. Y a partir de allí, pues cuando salió el libro en el 2014, pues me moví a vivir aquí a España, concretamente en Madrid. Y llevo ya 6 años aquí en Madrid, enfocando más el tema de la marca personal, desde la creación, el posicionamiento. Y algo, pues digamos que me parece muy importante de la marca es el tema de cómo monetizar ese conocimiento y cómo hacer que eso realmente se traduzca en ingresos para las personas que están empezando a crear su marca. Y es lo que he hecho conmigo a nivel personal y cómo pues ahora estoy haciéndolo con otras personas. Pues hablaremos de esto, de monetizar Sí. esta marca personal. Muy bien. Antes de entrar más en tema de chicha de contenido, Fabián, cuéntanos cuál es el momento o el día y qué te pasa las semanas anteriores antes de dejar tu trabajo e irte a Londres a probar una nueva oportunidad. Pues mira, yo, si te digo la verdad, fui un poco miedoso porque cuando yo me di cuenta que eso no era el sitio, yo duré 1 año para irme de la empresa. 1 año. ¿Qué te O sea, retenía? me retenía el miedo. Yo tenía 30 años de edad y me retenía el miedo a decir, he apostado 10 años de mi vida a una carrera, a un trabajo que llevas 5 estudiando, 5 trabajando, y cómo puede ser que ahora esto no es. Y me retenía el miedo de pensar que me equivocara y entonces ya no tenía forma de volver a donde estaba. Me equivocaba el miedo de perder un salario fijo, porque eso era lo que tenía, además que era un buen salario porque había escalado en la empresa a una buena posición. Y me retenía el no saber ni siquiera qué era lo que quería, porque creo que ese era el mayor problema de decir, bueno, me voy, pero ¿y qué? ¿Qué voy a hacer allí? ¿Y en qué me voy a enfocar? Y aunque sabía en el fondo que una de mis pasiones, Gladys, es, o sea, realmente mi pasión en realidad en el fondo es ser profesor. O sea, yo en el fondo soy un profesor, a mí me gusta dar clases, me gusta enseñar y eso pues ha derivado en libros, en charlas, en conferencias, en lo que hago ahora, pero mi pasión realmente es enseñar. Y eso era una cosa que yo no tenía validada, ni testada, ni sabía si iba a funcionar. Entonces me retenían mucho los miedos. Así que pasó 1 año entre el momento en que lo vi claro y el momento en que decidí irme.
No porque ya no tuviera miedo, porque el miedo seguía. Sí. Incluso siguió el año posterior, porque cuando estuve en Londres era como, ¿yo qué hice? O sea, ¿cómo voy a dejar ese trabajo? O sea, al final me estaba incluso cuestionando la decisión, pero creo que ha sido como la decisión, una de las decisiones claves en mi vida, porque eso fue lo que me hizo repuntar y tomar otra vida profesional mucho más, mucho Llena, más ¿no? Con disfrutable, propósito, ¿no? Con con propósito. sentido, con ganas, con sentido de que cada día me levanto y es como, qué bien que tomé esa decisión hace 10 años ya. Qué bueno. Así que bueno. Que lo compartas porque al final muchos nos ven y nos dicen, jolín, qué bien le va todo y tal, o qué valientes. Y todos hemos pasado por miedos muy parecidos. ¿Cuánta gente Sí. ahora hay que, incluso con la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo voy a dejar algo seguro? Mientras que hoy en día te has dado cuenta que Seguro. para una empresa tampoco. Seguro. ¿No? Seguro. O el hecho de emprender en algo que tú no tienes ni idea. Yo, de hecho, este fin de semana me enteré que mis padres son emprendedores, pero yo no sabía en qué edad mi padre había emprendido. Mi padre emprendió con 50 años. Wow. Claro, me acuerdo que me lo contaste en el podcast. Tela. O sea que... que dices, ostras, mucha gente que tiene 40 y algo y dice, no, es que yo ahora cómo voy a hacer un cambio de... Emprendió con una empresa de temas de serigrafía, tampografía, que no tenía ni puta idea. O sea, que comprar, invertir en máquinas, con lo cual es mucha más la inversión que hoy en día, que quizás montarte una web y coger un mentor, ¿no? Y además aprender un oficio nuevo, ¿no? O sea, vemos que es algo como que se repite y que hay que echarle huevos y... Mucho, ¿eh? Y más porque nuestros padres, yo no sé si a ti te pasa, pero ahora vemos 40, 30, 50 años y es como, vale, pero antes, 50, 60 años era como que ya acabaste con tu vida, o sea, ya jubilación, ¿no? Total, 100%. O sea que, sí. Es un muy buen apunte. Hoy en día 50 es como, venga. Sí, venga, 20, ¿no? mi tercera nueva vida, ¿sabes? Pero antes 50 es como que ya está, abuelo, ¿no? Total, qué bueno. Pues Fabián, ahora sí, ahora vamos a hablar un poquito de temas de marca personal. Genial. Entonces, cuéntanos para ti, no te voy a hacer la típica pregunta que nos hacen a todos de ¿Qué es la marca? No te la voy a hacer, ¿vale? Pero sí que me digas cuál es un elemento o tres, si quieres darme tres, indispensables para construir una marca personal. Wow, qué buena pregunta. Pues mira, yo así a priori lo primero que se me viene a la mente, Gladys, que por cierto no está preparada esa entrevista, o sea, la primera vez que hablo con... No me preparo las preguntas. ¿Qué me irá a preguntar? O sea... Pues mira, a mí lo primero que se me viene, Gladys, a la cabeza es el concepto de la identidad, ¿vale? La imagen y cómo se sincroniza eso. Entonces, para mí, tiene que haber una identidad siempre clara y esa identidad, evidentemente, se logra con el autoconocimiento, es decir, que la persona sepa realmente quién es, cuáles son sus dones, sus talentos, qué cosas se les da bien naturalmente y qué cosas son, digamos, habilidades que ha entrenado para que se conviertan en competencias, que la persona a sí mismo se mire y diga, vale, yo soy realmente bueno en esto, yo soy una persona que vale para esto. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es esa imagen, cómo se está proyectando, porque a veces la persona tiene una idea de sí misma que de pronto no es lo que la gente está viendo y es importante que esas dos cosas casen, que estén sincronizadas, que estén alineadas, es como yo le llamo. Entonces, identidad, claramente quién soy, imagen, cómo se está proyectando, es decir, esa visibilidad que de pronto se tiene de manera accidental, porque mucha gente cuando dice, no, yo voy a crear mi marca personal, y lo cierto es que mucha gente a veces no se da cuenta que ya la tiene de manera accidental, o sea, ya está creando algo, solo que no sabe que está haciéndolo, porque la reputación, lo que dice, cómo lo dice, cómo se viste, cómo habla, todo, al final juega un conjunto de elementos que si no se hace de manera intencional, entonces pues eso puede afectar la marca personal. Entonces, identificar esa imagen, cómo se está viendo, y luego para mí este tercer paso, que es como el paso entre el uno y el otro en realidad, ese tercer elemento es, vamos a alinear esto. Si la gente está viendo que yo soy una persona, no sé, que por ejemplo es extrovertida, que es una persona alegre, que es una persona que contagia entusiasmo, y yo sé eso de mí misma porque yo lo conozco y lo veo, pues digamos que ese es un punto en el que hay que afianzar y fortalecerlo. Si yo, por el contrario, creo que soy una persona extrovertida, alegre, no sé qué, y la gente me ve como un aburrido o como una persona con la que no se puede hablar, entonces eso hay o que trabajarlo o sencillamente olvidarte de que eres tan alegre y divertido porque puede ser que no sea así y enfocarte en algo que la gente sí pueda proyectar y que case contigo. Entonces así a primeras como identidad, imagen y la alineación de esas dos cosas. Perfecto. Mira, si me permites pongo algún ejemplo para que la gente a veces no se quede simplemente en los tecnicismos. Sí. Cuando hablamos de esto es que si tú, por ejemplo, tienes la imagen, ¿no?, que Fabián comenta,
es la imagen, no solo la visual, ¿no? Porque mucha gente se piensa que es lo Sí, que muy bien dicho. tal, ¿no? Que sí, Eso que es. si tú eres una persona extrovertida, no hagas una gama de colores nude o blanco y negro porque no encaja con lo que tú eres, ¿no? De hecho, parte de mi rebranding, aparte de meter el verde, que es más creatividad y frescura, yo añadí el color naranja para darle esta fuerza, ¿no? a mi marca, que las marcas también, nosotros mismos también nos hacemos nuestros rebrandings. Así es. Lo mismo con la comunicación. No puedes utilizar un lenguaje llano. Si la persona tiene que leer esos textos y ver que eres una persona con energía, si es que en el caso de que... Efectivamente, muy bien. Valores, ¿no? Entonces, es lo que transmites con tu lenguaje corporal, es lo que transmites también con tu ropa, también. O sea, es un conjunto de todo. Muy importante, como dice. Sí. La coherencia, ¿no? Un poco entre lo que eres y lo que transmites. Efectivamente. ¿Sí, Fabián? Sí, es como la imagen, la identidad es cómo te ves tú a ti mismo, la identidad es cómo te ves a ti mismo, la imagen es cómo te ven los demás. Y esas dos cosas tienen que ser coherentes, tienen que estar alineadas, tienen que ser realmente que se vean. No sé, yo siempre pongo el típico ejemplo de no puedes decir que eres un buen dentista, odontólogo, si te falta un diente. Entonces, la persona, o decir que trabajas con personas a que estén en forma y sanas y pesas 200 kilos. Entonces, ese es el tipo de cosas que a veces la gente, por no saber, pues simplemente, o la persona que enseña cómo gestionar tus finanzas personales y tu patrimonio y está quebrado. O el que enseña cómo montar empresas y nunca en su vida ha contratado a alguien y nunca ha montado una empresa. Entonces, este tipo de cosas son como las que hay que tener mucho cuidado porque cuando ese mensaje de incoherencia se da, pues al final eso hace que la gente no confíe en lo que tú haces. Entonces, es muy fácil como saber que hay cosas seguramente que ya se te dan de manera natural, mirar que la gente los ve y hacer esa alineación. O sea, incluso preguntándole a la gente qué es lo que más percibe de ti. Así que muy bien esa puntualización que has hecho, Gladys. Muy bien, genial. Y ahora vamos un poco también a lo de la chicha, ¿no? Yo siempre digo que marca personal te permite, uno, diferenciarte de tu competencia y dos, según el nivel de posicionamiento que tengas, igual que los actores, ¿no? Y las actrices, o actores, ahora me parece que se dice actores para todo. A veces hay que mantener las cosas. Sí. No sabía, ¿eh? Es como los médicos o médicas. Me parece que a las médicos. Mira. Son estas cosas que están dando en el vocabulario de inclusión de género. Bueno, para los actores también, depende del caché que tengas, vas a cobrar más, pero no porque seas mejor o peor actor. Ojo, sí, tienes que ser buen actor, pero vas a cobrar más por tu caché. Vale, pues el caché del actor es la marca personal para el emprendedor. Sí. Entonces te permite ganar más dinero. Pero empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cuáles son las vías de monetización de tu marca? Muy bien. Pues mira, una cosa que me ha gustado, me acuerdo que cuando tuvimos la entrevista dijiste, y a mí me gustó mucho, fue cuando decías lo de la competencia, porque decías, no, si tú eres tú y tú estás enfocado en lo tuyo, en tus valores, pues al final no tienes competencia, porque no puede haber otra persona que sea exactamente igual a ti. Y eso me gustó mucho, porque es verdad, como que cuando te centras en la competencia, al final te olvidas de lo más importante que son tus competencias, ¿no? O sea, estoy viendo la competencia y no estoy viendo mis competencias. Y para mí, yo creo que una de las cosas que nos ayuda a lograr esa monetización, o sea, hay como dos elementos. Uno es que la marca personal, yo desde mis inicios, Gladys, yo no sé si, o sea, leyendo los libros que hablan de marca personal, desde Tom Peters hasta el año 2010, todo se hablaba de la imagen, de ser visible, de convertirse en la opción preferente, de ser alguien que cuando la gente viera, pensara en ti, de hacer el top of mind. O sea, todo esto, yo digo, vale, todo eso está muy bien, pero eso es marketing. Entonces, si no hay venta, es decir, si no hay un complemento de venta que no es lo mismo que marketing, no se puede monetizar una marca personal. Entonces, este es un elemento que ahora yo veo mucho, cada vez más que se habla de ello. Es como decir, ¿de qué sirve que te conozca todo el mundo si al final no vendes? ¿De qué sirve que te conozcas, que tengas un montón de suscriptores en tu lista, un montón de seguidores en tu cuenta de Twitter y todo esto, si al final no puedes ni siquiera vivir de ello? Y eso es como que un poco desligar esa falsa idea o esa idea antigua que se tenía de que tenías buena marca si eras muy visible. Cuando en realidad yo creo que es una buena marca cuando, aparte de que es visible, también genera dinero. Entonces, hay diferentes industrias, no todas se pueden encajar porque hay industrias que si tú lo miras, o sea, como que es difícil, no sé, una persona, por ejemplo, que tiene un restaurante, empieza a hacer, no sé, vídeos, por ejemplo,
y eso puede hacer indirectamente que más gente vaya a su restaurante. Entonces, de alguna manera, está siendo visible y está monetizando eso, ¿vale? Haciendo que más gente le visite su restaurante, pero al mismo tiempo, si esta persona se vuelve un influencer en las redes, pues al final ese mismo material que produce para que la gente le conozca, puede monetizarlo a través de YouTube o a través de publicidad. O sea, se pueden hacer de diferentes maneras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de expertos, de personas que son emprendedores, siempre, por ejemplo, los emprendedores, que es el campo en el que yo me he enfocado los últimos 5 años, siempre la marca personal se usa para que eso tire del proyecto. Entonces, es como que creo mi marca personal para que cuando tenga mi proyecto, o sea, mi proyecto tira de mí. Entonces, la imagen que la persona se forma o la estructura que se hace, digamos que la monetiza a través de su empresa o su negocio, ¿vale? Entonces, el típico caso, no sé, de la chica que tiene un centro de estética, va poca gente, pero se hace youtuber o empieza a hacer cosas en Instagram. Entonces, digamos que ese contenido como tal no monetiza, pero lo que sí monetiza es que tiene un negocio que hace que eso se vuelva dinero, ¿vale? Entonces, hay que mirar en qué tipo de negocio está cada uno para poder hacer. Pero hay gente que incluso puede monetizar las dos cosas. Ese mismo contenido se puede convertir en un curso de cómo hacer masajes en casa, tener tu centro de estética y al mismo tiempo estar monetizando con los cursos. Y una de las formas que hoy está monetizando mucho, o sea, no digo que a todo el mundo, pero está monetizando mucho, es la idea de hacer infoproductos, es decir, productos basados en información y conocimiento que se puedan vender de manera automática o que se vuelven ingresos pasivos para personas que tienen algún conocimiento, sobre todo, en los servicios, ¿vale? O sea, entiéndase por servicios todo aquello que no requiere un producto tangible, ¿vale? Entonces, todo lo que sea servicios, difusión de información, conocimiento, todo eso es susceptible de convertirse en un infoproducto. Y esa es una forma muy clara de monetizar. Hay otras como que al final te vuelves tan experto, y lo estamos viendo hoy, hay un auge, no sé si has visto, Gladys, de emprendedores, de gente que lo ha petado, que ha hecho cosas muy importantes y que ahora se vuelven speakers y que ahora les pagan más por una conferencia que incluso por los servicios que ofrecen en su producto, ¿no? Entonces, tenemos desde Donald Trump, que cobra 1.000.000 de euros por una charla de 25 minutos, a empresarios de aquí de España que por cada charla pueden tener un fee de 12.000, 10.000 euros por una charla de media hora. Entonces, eso es otra forma de monetizar. Los libros, por ejemplo, son otra forma de monetizar. Hoy también vemos, por ejemplo, estos mismos emprendedores escribiendo libros. No sé, el caso Quique Sarasola, por ejemplo, el de los Roommate, escribió un libro, subió su caché, como decías tú ahora, y ahora le tienen que pagar para que hable y además pues aprovecha también para vender su libro. No digo que el libro sea la fuente principal de financiación, yo lo veo más como una forma de promocionar. Eso también te quería preguntar ahora, ¿no? Porque sí. Hay muchas personas que se piensan que se van a forrar escribiendo un libro, ¿no? Sí. Y yo personalmente lo veo más como a nivel de marca personal, como una estrategia de autoridad y de posicionamiento de tu marca para luego poder monetizar otras vías como una conferencia. Efectivamente. Hoy en día te lees un libro de cualquier persona que vende una mentoría y, bueno, una estrategia muy común que se hace y que cualquier persona que escriba un libro debería hacer es poder atraer todo ese lector que se compra el libro pero que no lo conoce a través de las redes, teniendo una landing page donde se descarga una serie de recursos para que venga en una base de datos y ahí se le pueda vender algo de más. Efectivamente. Bueno, a no ser que seas un bestseller, pero un bestseller, pues mira, no un bestseller de un día en Amazon. Exacto, incluso mira, si cogiéramos los bestsellers, yo por ejemplo tengo amigos escritores que son bestsellers, es decir, no sé, por ejemplo, cogemos el caso de Sergio Fernández, de Ancho Pérez, gente que lo ha petado con sus libros, y si tú miras y analizas, tú dices, vale, ¿qué se necesita para ser bestseller en España? En los Estados Unidos hay un ratio que la gente con 1.000.000 de libros, con más de 500.000 copias, la persona se hace bestseller. En España, tú con 25.000 libros ya eres bestseller. Sí. Entonces tú dices, vale, un bestseller de 25.000 libros, el que más, o sea, yo por ejemplo libros que son de no ficción, es decir, gente que escribe ensayos, libros de negocios, de empresa, tú puedes ver o sea, los más vendidos están entre 100.000, 150.000 copias a lo largo de muchos años vendidos. Y si tú analizas y dices, vale, si por cada libro esta persona se gana 1 euro, ¿vale? Que es más o menos el promedio, que es el 8% que se paga por un libro de estos, es como si esta persona hubiera facturado 130.000 euros a lo largo no sé, de 5 o 6 años. Entonces dices, o sea, en realidad vienen siendo como unos 20.000 euros al año, ¿vale?
Entonces, no es, Por de los casos. estamos hablando de los top, ¿no? Estamos hablando de los que lo han reventado. Entonces, claro, evidentemente no es la mejor manera de pensar que vas a, por lo menos en el caso hispanoamericano, latinoamericano, español, no es la mejor manera de decir voy a facturar. Se pueden vender y hay gente que se hace bestseller, pero lo que sí, lo que decías muy bien, el tema de autoridad y el tema de la puerta que abre, porque entonces aquí es cuando decías tú lo del caché, cuando se sube el caché, cuando la persona al final pasa de ser el que sabe de algo a decir, no, ese es el experto de algo. Porque los libros tienen esa magia que terminan convirtiendo en experto, sobre todo si lo haces con una editorial tradicional, terminan convirtiendo en experto a alguien que ya lo era, pero que nadie sabía. ¿Sí? Total. Y esa es la magia, te permite esa apertura, te permite ganarte una autoridad, incluso a veces sin tener que decirlo, porque es como que va delante de ti, ¿no? Como que tú no tienes que esforzarte mucho por decir que sabes de algo, porque el libro ya lo está haciendo por ti. Te ayuda a organizar tus ideas, te ayuda a estructurar, te ayuda a crear métodos, te ayuda a proteger tu propiedad intelectual. O sea, es aparte de lo que se pueda vender, o sea, tiene un montón de, para mí, tiene un montón de beneficios y un montón de bondades, y yo por eso recomiendo que todo el que pueda hacerlo debería hacerlo, porque eso ayuda mucho. Es un legado, es trabajar con tus clientes, es ese punto wow que se genera cuando estás trabajando con la gente. Y quién quita, si al final lo petas con tu libro, pues nada, es que subes a otra categoría, a otra dimensión, a otro nivel de clientes, de todo. O sea, es bueno, yo creo lo recomiendo para alguien que por lo menos le gusta escribir, porque eso sí es importante, pero que de alguna manera Bueno, sienta... también hay trucos. Yo estoy procrastinando el tema del libro porque ya tengo otras prioridades y no me Ajá, ir. Pero Luis Ramos me dijo, tía, dice, tú lo que tienes que hacer, que tienes tanta facilidad al comunicar, que es graba el libro y eso transmite. es, eso es. Una buena idea para quien esté en la misma situación que yo. Es muy buena, de hecho yo conozco gente que ha hecho libros así, ¿eh? Evidentemente habrá que luego redactarlo, estructurarlo más bonito y tal, pero como que esa cosa que se ve muy lejana, al final se termina siendo muy concreta usando este tipo de trucos. Total. Y a nivel de libros, porque bueno, ya aprovechamos que tú eres autor y yo no puedo hablar de este tema tanto. ¿Qué recomiendas o qué ventajas y desventajas ves sobre la autopublicación o contar con una editorial? Muy buena pregunta, además porque yo he hecho de las dos cosas. Todos los libros que yo he publicado, antes de hacerlo con una editorial tradicional, o sea, cuando digo tradicional es esta que consigues los libros en el Corte Inglés, en el FNAC, en la Casa del Libro, todos los he publicado previamente con autoedición. Entonces, para mí, ventajas que te da el hecho de hacerlo con una editorial de librería, que te da un poquito más de caché. ¿Por qué? Porque hay un proceso de revisión mucho más exhaustivo, ¿vale? Y como son propuestas que están recibiendo a diario las editoriales, pues el que tu libro sea seleccionado, digámoslo así, hace parte como que ha pasado todo un proceso, toda la parte de marketing, digamos que esta gente lo conoce muy bien, con las portadas, con la distribución que tienen, y hacen que por lo menos tu libro llegue a sitios que por cuenta propia quizás no podrían llegar, como lo es una librería tradicional. Eso en el papel, Gladys, se ve bonito, es decir, es un motivo de alegría, orgullo. Pero lo cierto del caso es que no es lo más rentable, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa es una de sus desventajas, que al final tú pierdes los derechos del libro por muchos años, depende del contrato que hagas, tienes una comisión de tu libro, o sea que no es todo lo que ganas no es para ti. Claro, porque hay una cadena de distribución donde está el distribuidor, la editorial, el escritor, hay un montón de gente metida en ese proceso que al final, pues a ti te viene quedando, si todo va bien, el 10% de esa ganancia. Entonces, si el libro vale 20 euros, son 2 euros. Se paga cada año, o sea, eso lo hacen cada año. Tú tienes que hacer un acto de fe, o sea, yo siempre te bromeo con algunos amigos y dices, mira, yo tengo dos convicciones de fe. La primera, creo en Dios, la segunda, creo en las editoriales. O sea, a mí lo que me dice, lo que me mandan en el reporte, qué es lo que se ha vendido, es como que tú cómo sabes, tú cómo haces para saber que eso es así. Entonces es como que yo asumo que es así. Entonces se pierde mucho control de lo que es tu libro. Parte positiva de hacerlo de autoedición, tú tienes el control. Todo lo que ganas es tuyo. Es decir, si el libro te cuesta imprimir los 5 euros y lo vendes en 15, pues al final estás ganando más del 200% del valor del libro. Porque si lo publicas en Amazon, ¿cuál es el...? Porque Amazon hace de editorial también. Sí, sí.
de Amazon? Mira, yo personalmente, o sea, hay varias, por ejemplo, hoy hay muchas oportunidades para las personas que quieren autopublicarse, hacerlo con editoriales de librería que abrieron líneas de autoedición, porque se han dado cuenta que allí hay una buena oportunidad de negocio. Por ejemplo, Penguin Random House tiene una editorial que es de autoedición y esta gente usa todo el proceso normal que usa para un libro normal en tu libro de autoedición. Entonces, la ortografía, la calidad, o sea, nunca he publicado con ellos, pero sé qué trabajo hacen y te digo que la verdad que como que dan ganas, ¿sabes? Como que dices, bueno, me va a costar dinero a mí, eso es una diferencia. Cuando tú publicas, el que saca el dinero del bolsillo eres tú, Claro. ¿vale? Cuando te publican, a ti te pagan. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo con qué me quedaría, yo uso un poco de las dos cosas. Yo cuando me voy por primera vez con mi libro, yo hago un testeo, es como un producto mínimo viable, una tirada de 100 libros, y lo empiezo a distribuir con la gente cercana, a veces lo vendo, a veces lo regalo, solamente para que me den feedback, corrijo el libro y luego lo llevo a la editorial. De manera que el libro se va con más posibilidades de que tenga éxito. Cuando lo sacan, el primer libro yo sí recomiendo que sea con una editorial tradicional, porque te va a dar ese caché que no te da el libro de autoedición si es el primero, ¿vale? Amazon es una buena opción. A mí lo que no me gusta de Amazon, yo no sé si eso ha cambiado, es que a veces la calidad del libro físico no es tan buena. Es como que se deshoja, como que las hojas son de otra textura, es como cuando uno se ve en una reunión de networking y entregas una tarjeta de esas de presentación o de negocio como de cartulina que no es tan bonita. ¿Sabes? Como que al final cumple la misma función, pero el efecto que genera no es tan bueno. Entonces, yo ahí, o sea, no sé cómo lo harán ahora, si lo habrán mejorado, pero lo que yo pude ver de Amazon en su tiempo, me acuerdo que era una cosa como muy, muy fea, ¿sabes? Se veía mal, la portada a veces se veía decolorada, estaba mal cosido, o sea, no sé, hay cosas como que uno dice, y tú pierdes el control, porque a veces si lo haces en formato de que la gente lo compre directamente, tú ni siquiera ves el libro físico. Entonces, no sé, yo creo que si es tu primer hijo, tu primer baby, hay que hacerlo con todo el cariño del mundo. ¿Y cuáles son para ti las top en España? Porque también, a mí me han contactado a veces algunas editoriales que querían publicar un libro, pero luego lo que vas es a buscar online quién es esta editorial, ¿no? Y miras un poco qué es lo que la gente opina. Así es. No había muy buenos reviews, entonces es como, no me voy a una editorial que no sé muy bien cómo va a ir el tema. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, o sea, ahí incluso eso va en doble vía, porque ahora lo que yo me he dado cuenta, fíjate que yo soy nuevo en el mundo online, o sea, yo llevo 10 años de mi vida trabajando en una marca personal, he hecho como 400 mentorías con personas uno a uno, he dado como 300 conferencias, todo presencial, he estado en clases, he ido a eventos, he ido acá, pero mis perfiles en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, bueno, son cosas que tenía como complemento para poder presentar lo que hacía presencial. Entonces era una forma de tener como una credencial, como decir, oye, sí, mira, o sea, que la gente me busque en Google y me encuentre. Pero nunca lo había visto como la oportunidad de hacer negocio online. Era como mi respaldo para lo presencial. Y ahora lo que muchas editoriales hacen es que incluso independientemente de quién seas, lo primero que van a hacer Gladys, y esto lo sé porque conozco editores y me lo han dicho así a la cara, tienes que ser alguien online. Tienes que tener influencia. Tienes que tener personas que te sigan. Tienes que tener una posibilidad, porque es un negocio al fin y al cabo. O sea, la editorial tiene una parte bonita que es sacar al mundo tu voz, pero en el fondo es un negocio que si no es rentable, pues no funciona. Entonces, tiene que haber alguna posibilidad de que ese libro se venda, que alguien lo compre. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Yo no lo hice así. De hecho, el primer libro que saqué, yo no tenía ni perfil en redes sociales, para que te hagas una idea. Entonces es como que, claro, sacas un libro y ¿a quién se lo vas a vender si no te conoce nadie? Ya. ¿Vale? O sea, mi libro, por ejemplo, ahora está en la Es curioso, ¿no? Porque antiguamente el concepto del libro era para que la gente te conozca. Claro. Es como rollo, si no veo vista de Moni aquí, no te saco. Es impresionante. Y es una pena, porque realmente hay grandes autores, ya no solo en el mundo de negocios, sino en ficción, que podrían ser unos y no los sacan porque no son nadie y al final es una pena. Es un criterio de evaluación. Es un criterio de decir, ¿este quién es? Si ha escrito antes, probablemente te lo publiquen porque ya te conocen, saben quién es. Si ese libro ha ido bien, pues probablemente ya ni te miren quién eres en redes sociales. Pero si no te conocen, digamos que ese es tu respaldo. Entonces, es un tema que hay que trabajar ahora, hoy por hoy, sí o sí, si quieres crear una marca personal. Entonces, este tipo de cosas que al final, mira, muchos de los libros buenos, y esto lo digo porque gente con la que yo he tenido la oportunidad de hablar, me dice, Fabián,
hay libros tan buenos que porque no encuentran, no encajan en el catálogo, pues no se publican. Y hay libros que no son tan buenos que si hace falta en el catálogo un libro que hable de eso, te lo publican. Ya. ¿Ves? Entonces, no va tanto en la calidad incluso del libro, ¿eh? Va en las condiciones de la editorial, si hay un catálogo que pueda acoger ese libro, si tienes un amigo que conoce y te puede recomendar. O sea, hay un montón de cosas que se manejan y si tienes realmente un respaldo de alguien tuyo, por decir algo, tú puedes ser nadie, pero si tienes 1 millón de suscriptores en tu canal de YouTube, probablemente ese libro se publique. Claro. ¿Por qué? Porque hay a quien vender ese libro. Y hay gente que lo va a comprar. Entonces, eso es un criterio de evaluación que es lo que es. O sea, yo no sé si es triste o no, pero es lo que es lo que es. Y hay que poner el foco en eso. Entonces, para mí, hay las dos grandes, las de siempre, las tradicionales. Planeta, que es una de ellas. Planeta es un planeta de libros, porque en realidad tiene un montón de editoriales. Y Penguin Random House, que es la otra, que es como la otra gran editorial. Pero yo a veces creo que una de las cosas claves que uno puede hacer a la hora de buscar es buscar esas editoriales de nicho, editoriales que son casi que boutique, ¿no? Editoriales que se especializan en determinados temas. Por ejemplo, si tienes un libro de espiritualidad, si tienes un libro de negocios, pues hay que escoger editoriales más que ir al Gran Planeta o al Gran Penguin. Oye, ¿qué editorial publica este tipo de contenidos? Por ejemplo, en mi caso, Plataforma Editorial es una editorial de Barcelona muy buena, pero es una editorial que se ha especializado en determinados temas con determinados autores. Entonces, eso podría tener incluso más repercusión y más impacto. Plataforma Editorial, ¿vale? Se llama, sí, Plataforma Editorial. Entonces, esa editorial, bueno, tiene a María Alonso Puig, tiene a Cholo Simeone, tiene a, bueno, gente que los ves, bueno, más gente de la industria que en su momento el desarrollo personal, de hecho, Barcelona hace algunos años era una potencia mundial, podríamos decir, en desarrollo de autores y de gente que se dedicaba a esos temas, y eso fue un boom de un montón de gente que salió de esa cantera, digámoslo así. Entonces, este tipo de editoriales, al final, como que lo que buscan es especializarse para tener más resonancia. Claro. Así que yo que recomiendo... Hablamos del nicho, ¿no? Al final también los editoriales escogen un nicho, ¿no? Para poder... Eso es, tal cual. Planetas hay, ¿no? Es y de hecho, mira, y de hecho, si tú miras editoriales como Planeta y Penguin, al final tienen o sea, compran otras editoriales pequeñas y se especializan en esa. Por ejemplo, la que te decía de autoedición es una editorial pequeñita de autoedición dentro de la gran Penguin Random House. Entonces, yo creo que si uno se enfoca primero por buscar algo que sea de librería para tu primer libro, que sea algo que te pueda hacer una distribución, porque cuando tú empiezas a escribir, de eso se sabe muy poco, ¿vale? Entonces es mejor aprender con gente que ya lo ha hecho antes. Claro. Y creo que autoeditarse primero para depurar el libro y dejarlo lo mejor que se pueda quedar también es una buena forma. Hay que tener cuidadito con esto también, lo digo, porque a veces si te autopublicas es como que se vuelve un punto negativo para que te lo publiquen. ¿Por qué? Porque da la sensación que el libro ya no es novedad. Claro. Entonces esto puede pasar. Por lo tanto, hay que hacerlo paralelo, pero hay que hacerlo rápido, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo tengo un libro que publiqué hace 4 años y lo autoedité, el segundo libro lo autoedité, y me salieron 2 oportunidades con 2 editoriales. Al final el contrato no lo pudimos cerrar porque las condiciones no eran buenas. Y después de un tiempo, el año pasado quise volver a tocar el tema, y el gran problema del libro era que ya tenía muchos años de haber sido publicado en autoedición, ¿vale? Gran problema, entre comillas, porque yo sigo vendiendo mis libros y me sale más rentable. Sí. Pero yo... para cerrar el contrato, básicamente. No, y para llegar, porque, por ejemplo, el problema que yo, por ejemplo, en España tengo con los libros, es el problema que mucha gente tiene, es el tema de la distribución para hacerlo llegar a Latinoamérica. Por ejemplo, no hay Amazon, no hay plataformas de Amazon. Mandar un libro es carísimo, o sea, te vale más el envío que el libro. Eso es un buen punto. No es... Entonces tú dices, si yo tengo una editorial que pueda tener una cobertura internacional, pues va a ser mucho más fácil esa distribución. Yo lo hacía más por eso, por llegar más lejos, porque con mis medios, o sea, si tú mandas un libro de 15 euros cuyo envío certificado vale 12, pues tienes un libro de 27 euros que traducido al cambio son 50.000 euros, 60.000 euros, no te lo compra nadie. Yeah. Entonces, este tipo de cosas al final uno también tiene que hacerlas como decir, vale, si yo no puedo hacerlo, ¿con qué editorial puedo llegar allí? ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal?
Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela de Expertos y Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escueladeexpertosyemprendedores.com. Visita fabiangonzalezh.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. escueladeexpertosyemprendedores.com. Y esto es un muy, muy, muy buen tip, la verdad, el considerar, ¿no? Que cuando estás haciendo un libro, no lo piensas hasta que estás dentro, ¿no? Y te das cuenta del tema que tienes. Y a mí me encanta contar estas cosas, así que cuéntanos también cuáles son esas cláusulas que deberíamos leer atentamente a la hora de firmar con una editorial. Mira, lo primero es estar bien asesorado. Yo el otro día estaba con... Hay un editor muy conocido aquí en España, se llama Roger Domingo, o Roger Domingo, no sé cómo... Él ha sacado un curso, de hecho, del tema de la publicación, y uno de los puntos claves, yo compré ese curso, de hecho, era para poder publicar tu libro. Me gustó mucho la visión del editor desde el otro lado. Porque uno tiene la visión como escritor, pero la visión de qué está pasando tras bambalinas, qué es lo que busca. Y una de las cosas que él marcaba como muy importante es el tema del contrato editorial. Y tener esto claro desde el principio hace que uno de pronto no cometa tantos errores. El problema es que cuando es tu primer libro, el problema es que cuando eres nuevo, el problema es que cuando no te conoce nadie, el problema es que cuando te puede más la felicidad del hecho que te vayan a publicar que lo que te pongan en ese contrato. Claro. Entonces, al final, tú optas por asumir lo que plantean, porque al final se vuelven como muy genéricos, ¿no? Son como muy estándares. Entonces, te hablan de comisiones, por ejemplo, cosas claves, la comisión que recibes por libro, temas claves. ¿No debería ser esa? O sea, ¿por qué lindar no deberíamos bajar? Mira, Roger, por ejemplo, decía en esto que había que negociar. Yo conozco muy poca gente que haya negociado y que al final le hayan dado Pero normalmente ese baremo está entre el 6 y el 12%. ¿Vale? O sea, que si tú estás en el 10, estás súper bien. Es como que eso es lo normal, ¿vale? Es un buen dato. Es el 10%. Pero si tú eres nuevo, te pueden poner un 7 y es que o lo haces o no lo publicas. Hay editoriales, por ejemplo, que juegan mucho antes jugaban mucho con el tema de te pagaban un avance, te daban un avance para el libro, y ahora una forma de dar avances es dándote en especie el dinero. Entonces, digamos, si te dan un avance de 5.000 euros o 3.000 euros o 2.000 euros, pues lo que te dan en realidad son libros cuyo valor sea ese equivalente. ¿Vale? Pero ¿no quiero yo los libros? Para venderlos, y esa es la forma de hacerlo. Entonces, pero todo para esto... venderlos yo a través de mi propio e-commerce. Efectivamente. Entonces, fíjate que al final son cosas que tú dices, esto a mí, por ejemplo, eso me pasó con una editorial en Colombia, que esa era la forma de pagar. Entonces yo decía, ya, pero, o sea, mandarme los libros acá para yo tener que volverlos a mandar, como que no le da sentido. Entonces, pero este tipo de cosas son así, existen, se hacen, y hay gente que lo ha hecho, y yo conozco contratos. Entonces yo creo que el tema y el tiempo que dura los derechos. Los derechos normalmente yo por formato estándar veo que pueden darse hasta por 10 años. Es decir, que tú no puedes hacer nada con ese libro por tu cuenta hasta, o sea, dentro de esos 10 años todo se hace directamente con la editorial. Mejor dicho. 10 años, la media son 10 años. 10 años, es que yo, sinceramente, menos años no he conocido. Cuando te haces un crack, cuando te haces una persona muy reconocida, cuando te haces una persona exitosa con tu libro, entonces es ahí cuando tú hablas. Entonces es ahí cuando las condiciones se pueden marcar un poco. Entonces es cuando tú decides si realmente quieres publicar con esa editorial o quieres irte con otra editorial, porque también, por ejemplo, hay cláusulas de exclusividad, que cada cosa que escribas tiene que ir primero con esa editorial. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que te hacen firmar por todos los idiomas, por todos los países. Hay cosas que son específicas. Entonces, yo creo que es bueno leerse este tipo de cosas,
Porque aunque tú no estés de acuerdo con muchas cosas, al final, Gladys, tú eres consciente de que estás firmando. Sí. Y no estás jugando con una cosa de no saber ni siquiera que estás firmando, ¿vale? ¿Y qué cláusula no firmarías tú si te la pusieran ahora? Mira, por ejemplo, ¿qué cláusula no firmaría? A mí el otro día me llama un chico y me dice, oye, me han dado el contrato a la editorial, le estoy vendiendo los derechos, pero yo tengo que pagarles por los libros. Y yo dije, eso no lo firmas nunca. ¿Cómo así? Tú estás siguiendo los derechos y aparte tienes que pagar por ello. Sí, No pero tiene ellos pagan sentido. una parte y yo pago otra. Pero en realidad, para mí era una autoedición cubierta, ¿sabes? Claro, obvio. No, el código Entonces, tiene que ir todo por su parte. claro, entonces si tú estás cediendo los derechos por determinado tiempo, número de años, tú no puedes además estar pagando la producción de los libros. Entonces, yo, por ejemplo, eso no lo firmaría. Yo no firmaría algo que por ejemplo, en el caso de esta editorial que te digo en Colombia, como que, vale, te vamos a dar los libros y esa es la forma de pagar. Entonces, al final tú sacas los números y dices, esto no compensa, prefiero sacarlo por mi lado. Entonces, pero te digo la verdad, yo creo que en el fondo hay buena fe, en el fondo hay buena gente, en el fondo los contratos son contratos estándar que no... O sea, como que al final la mayoría es como lo que hace, ¿sabes? Que no te la van a colar porque sea nuevo. No, o sea, no, yo no creo, yo no creo en eso. Bueno, Entonces, he oído cosas tan rastreras de algunas, ya... ¿sabes? O sea, yo creo que ahí, ante esa ignorancia, por ejemplo, de rodearte de personas que hayan escrito algo y que hayan publicado y que puedan decirte, oye, ese contrato está más o menos bien, o por lo menos se parece a lo que yo he hecho, ¿vale? Y ya puede hablar desde su experiencia. O personas en editoriales que ellos puedan decir, por ejemplo, como ese que te digo ahora de Roger, que, bueno, que a pesar de que trabaja en una editorial concreta, tiene su visión de editor y tiene como un criterio muy, muy formado acerca de cómo debería hacerse esto bien, ¿sabes? Total, total. Mm. Muy interesante. Al final se nos ha ido todo el live. Sí, eso he visto yo. Bueno, Interesante, ¿no? Qué tener en cuenta para lanzar. ya tengo título para este directo. ¿Perdón? Ya tengo un título para este directo, ¿sabes? ¿Qué título le ponemos a este directo? En plan, ¿cómo lanzar un libro de marca personal? ¿Cómo publicar tu primer libro? ¿Cómo publicar tu primer libro de marca personal? Me gusta. Además de contenido bueno, bueno. Sí, sí. Vale, Fabián, dejamos el tema del libro. Yo me gustaría, Sí. ahora pasamos, como también has tocado el tema de que es importante tener la identidad en las redes sociales. ¿Cuáles han sido para ti las mejores redes sociales que te han ayudado a generar esta autoridad, también para que generes más credibilidad en Sí. libros? ¿Y cuáles recomendarías? Genial. Mira, a mí personalmente hay una red social que es la que más, o sea, no se le conoce como red social, pero en realidad lo es, en el fondo es YouTube, ¿vale? YouTube es un canal de televisión que uno se puede abrir y creo, más que por un tema de suscriptores o seguidores, es por un tema de posicionamiento. ¿Por qué? Porque el mayor motor de búsqueda, que es Google, termina convirtiéndose en YouTube porque es de la misma empresa. Correcto. Y todo lo que tú generes a nivel de contenido visual, es decir, lo que se haga en formato de vídeo, posiciona. Entonces, si una persona, por ejemplo, decide hacerse 3 vídeos de algo que sabe y son esos solo 3 vídeos lo que hace y lo que sabe, pues al final cuando la gente le busque, probablemente eso va a ser lo primero que salga de esa persona. Entonces, y aunque no tenga muchas visualizaciones, aunque no tenga muchos suscriptores, eso termina siendo una herramienta clave para que si alguien te busca, encuentre algo, ¿vale? Claro. Y ojalá que sea algo que uno haya decidido de manera intencional que la gente vea, ¿no? Entonces, YouTube para mí es como clave en el tema del posicionamiento. Y otra red que para mí es importante, yo te digo, Gladys, estoy descubriendo, es Instagram, es esta donde estamos ahora, porque yo hace muchos años que me di de alta de Instagram, no sé, como hace 3 años, yo solo llevo trabajando en Instagram hace 4 meses. 4 meses porque no entendía Instagram. No, o sea, esto de directos, esto del IGTV, del feed, o sea, pero esto que era un lío en mi cabeza entender la red social y yo no estaba por eso. Entonces yo me iba a lo tradicional, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, pero ahora me he dado cuenta que una de las cosas que ha ayudado como a generar mucho más visibilidad, porque casi que todo el mundo está aquí, es esta red social.
y el crecimiento que personalmente yo he tenido ha sido como muy, o sea, en 4 meses ha sido más de lo que he crecido en 3 años. Bueno, al final es poner foco y estar activo. Exactamente. Papi. Y es una red que ¿Tienes permite... cierto, Fabián? ¿Cómo? Es muy random esto, lo que te voy a decir ahora. ¿Cómo? ¿Tú sigues al Chico Fitness 1? Chico Fitness Por 1. favor, seguir a este hombre. Personal, muy heavy. Sí, venga, lo voy a tomar nota. El Chico Fitness 1, ¿vale? Okay. No sabes bien si es un mensaje... humor, no sé, yo primero pensé que este hombre no estaba bien de la cabeza, ¿vale? Ajá. Pero luego si ves y analizas bien lo que dicen los vídeos de humor, hay mensajes muy inteligentes. O sea, ¿Sí? hago el llamamiento de El Chico Fitness, pone El Chico Fitness 1 y su biografía es no soy negro, soy marrón. Es que es la polla, yo me paso. Pues mira, voy a echarle un vistazo porque para mí Instagram se está convirtiendo en toda una revelación, si te digo la verdad. Entonces, creo que da oportunidades de ser visible, creo que da oportunidades de posicionarse y sobre todo, Gladys, de monetizar. Total. Porque permite generar publicidad, permite generar gente que se interese en lo que tú haces y eso no lo tienen todas las redes sociales. Así que yo me quedaría, o sea, si tuviera que descabezar todas las otras, yo me quedaría con estas dos, YouTube e Instagram. Estoy de acuerdo, sin duda. Sí, es como puedes humanizar más y cómo llegas más a la gente. Y por el posicionamiento que decías, ¿no? Al ser YouTube una empresa de Google, cuando buscas algo, ¡pam! Vas a salir segurísimo si has hecho más o menos un buen título. Pues mira, yo te confieso algo, cuando en ese mundo de la marca personal, que casi aquí en España nos conocíamos todos los que estábamos con los libros y esto, yo te encontré a ti por Instagram. O sea, yo supe de ti por Instagram. Y fíjate, a pesar de que tú todavía no estás con el trabajo del libro y esto, No. o sea, tienes un posicionamiento en ese sentido online mucho más fuerte que una persona que haya escrito un libro de marca personal. No sé si me explico. Entonces, creo que eso al final es como la nueva tendencia, ¿no? Como que, oye, está bien el libro, hay que tenerlo. Yo, de hecho, te animo a que seguro que eso va a salir en breve, pero como que este es el trabajo que había que hacer primero, ¿sabes? Sí. El posicionamiento online para que luego ese libro tuviera clientes a quien venderse. Total. Me gustan estos tips. Bueno, yo os animo a que ayudéis a Fabián a que crezca esta red social. Venga, vamos. ¿No? ¿Tu podcast cómo se llamaba? Hay un podcast que hicimos en el año 2014, se llama Marca Profesional. Y era un formato muy, muy plano en el sentido de que era yo siempre dando tips, consejos, 20 minutos, 25 minutos. Y desde este año lo dejé como un año, lo dejé quieto, o sea, no volví a publicar nada en ese podcast, lo tenía en iVoox. Retomé el tema del podcast en formato entrevista, es decir, cogiendo a gente que sea experta en algún tema concreto, que ahí fue donde tuvimos la oportunidad de conocernos, y haciendo entrevistas he vuelto a retomar el podcast, Marca Profesional. Y lo interesante, esto es una herramienta que no la dije, pero está muy buena también, porque te puede ayudar. Es verdad que no crea tanto posicionamiento, tienes que meterte en Spotify o en iVoox. O sea, no te va a salir un podcast en Google cuando alguien busca a alguien. No. Pero lo bueno, y aquí está el dato interesante, Gladys, es que estamos en el año del podcast, 2020, ¿vale? Es el año del podcast. El podcast es una herramienta. Yo, de hecho, tengo que mejorar varias cosas con el sonido, con cosas que he aprendido a hacer. Poco a poco. Pero digo, el podcast es una herramienta publicitaria que funciona muy bien para vender el resto de cosas. Para hablar de tus redes, para hablar de tus productos online, para hablar de tus mentorías. Entonces, yo creo que si se hace de manera profesional, es decir, que no sea una cosa que sature a la gente con publicidad, pero que sea una cosa como que genere un poco de interés, eso funciona muy bien. Y la ventaja del podcast que además es la única red social que se puede consumir en unas situaciones que ninguna otra se puede consumir, como en el coche, andando, haciendo deporte, mientras que haces otras tareas de casa, porque no tienes que estar pendiente de una pantalla. Y eso es una ventaja brutal del podcast que a mí me gusta mucho. Así es. Delante del ordenador tengo mucha competencia, delante del móvil, Instagram, tengo LinkedIn, tengo YouTube, tengo muchas cosas, pero sin tener una pantalla delante, la única que hay es el podcast. Así es. De hecho, la gente escucha YouTube, ¿no ve YouTube? Entonces, pues, coño, ¿para qué te vas a maquillar, ponerte la luz y hacer no sé cuántos cortes? Pues ponte el pijama y graba un podcast. Y ya está, ¿no? Digo yo. O mira, una herramienta, Gladys, que sabe muy bien, yo lo recomiendo si se hace pensado,
es que el mismo vídeo se puede convertir en un MP4 o un MP3 de audio, ¿vale? Entonces, eso es otra herramienta que te ayuda como a maximizar la utilidad de los contenidos. Creas un vídeo, por ejemplo, como esto, si se escucha bien y todo, eso puede ser un podcast perfectamente, con una introducción, con un cierre, y al final creas un contenido que ya estaba en vídeo, lo vuelves una cosa mucho más digerible a través de audio. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.